Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desglosar una guía espiritual fascinante para el quinto domingo de Pascua. Literalmente vamos a ver cómo un texto antiguo nos da un mapa súper claro para lidiar con la ansiedad de hoy en día. O sea, nos enseña cómo encontrar paz y propósito, y cómo pasar del caos total a una estructura definitiva que sostiene a toda una comunidad. ¡Vamos a darle! Fíjense en esto, es interesantísimo. Vivimos en la era con los mayores índices de ansiedad de toda la historia humana. Y eso está comprobado por un montón de estudios globales. Hablamos de la presión por las deudas financieras, de un diagnóstico médico que cae como balde de agua fría, o simplemente del peso de la soledad, ¿no? Y bueno, el material que analizamos hoy va directo al grano. No asume nada sobre la vida personal de nadie, sino que diagnostica algo súper universal que llama un corazón turbado. Básicamente, reconoce que existe una necesidad inmensa de tener un ancla firme cuando todo parece temblar. Y justo ese es el punto de partida para todo el desarrollo histórico y espiritual que viene después. Y aquí es donde la cosa se pone profunda. El texto original usa una palabra griega espectacular para describir esta angustia: tarazó. Ojo, esto no es solo estar un poquito estresado o tener una inquietud pasajera. No. Tarazó es, literalmente, agitar el agua con muchísima violencia. Es entrar en un estado de pánico, de terror absoluto. Y lo genial de esto es que el texto valida lo que sentimos. Nos está diciendo que ese miedo profundo y esas emociones revueltas son reacciones completamente reales ante una crisis. Es un nivel de empatía increíble que prepara el terreno antes de ofrecer cualquier solución o estructura organizativa. A ver, para entender bien la magnitud de esta guía, tenemos que viajar en el tiempo al momento exacto en que surge. Imagínense la escena. Estamos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en plena última cena. El ambiente se puede cortar con un cuchillo de lo tenso que está. En cuestión de horas, el mundo entero de los apóstoles se va a venir abajo. Se anuncia una traición, se predice una negación, la crucifixión es inminente y el pánico es total. Y justo ahí, en medio de ese abismo, ¡pum!, se ofrece una brújula definitiva. Un detalle crucial que no podemos pasar por alto es a Pedro, porque aunque se predice que va a negar todo, la historia nos muestra que él termina siendo esa piedra angular, el eslabón clave en la cadena de autoridad histórica para las siguientes generaciones, liderando el paso de ese pánico total a una fe superestructurada. Y en medio de todo este caos, la narrativa nos pone a dos figuras clave frente a frente, pilares de la iglesia primitiva. Por un lado, tenemos a San Santiago, que fue el primer obispo de Jerusalén. Este hombre es la viva imagen de la nueva estructura apostólica, alguien de muchísima oración. Dicen que tenía las rodillas llenas de callos de tanto rezar. Él fue el que dijo que la fe sin obras está muerta. Líderes como Santiago fueron vitales, no solo para organizar todo, sino para asegurar que los primeros textos bíblicos se preservaran con un cuidado milimétrico, para así mantener viva esa continuidad histórica. Pero luego, del otro lado de la moneda, tenemos a San Felipe. Súper práctico, literal a más no poder. Es ese buscador que pide pruebas visuales en ese mismo instante. Felipe básicamente representa esa impaciencia humana tan nuestra, esa especie de ceguera que nos hace exigir resultados ya, aunque tengamos la verdad justo enfrente. Bueno, y como era de esperarse, en medio de tanta confusión, alguien tenía que soltar la gran pregunta. Y fue el apóstol Tomás. Él pregunta, en pocas palabras, que si no saben a dónde va el líder, ¿cómo van a saber el camino? Es la duda humana por excelencia. Captura perfecto ese terror de sentir que estamos perdiendo el rumbo, sobre todo cuando parece que toda la comunidad se desmorona. Pero más allá del miedo, esta pregunta pone sobre la mesa un peligro grandísimo, lo arriesgado que es depender de enfoques puramente individualistas cuando un grupo está en crisis, porque si cada quien agarra por su lado, la comunidad se fractura. La respuesta a esta pregunta fue lo que sentó unas bases de autoridad clarísimas para garantizar que nada se perdiera con el tiempo. ¿Y la respuesta? Es un cambio de paradigma total. Yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, la solución a perderse no es un mapita con 3 instrucciones, es una persona. Al decir esto, se establece un punto de enfoque absoluto. No se deja nada al azar. Históricamente hablando, esto fue lo que cimentó una verdad que iba a depender de una cadena ininterrumpida, que hoy conocemos como sucesión apostólica. Y esto choca muchísimo, de forma radical, con la manera en que hoy en día a veces la espiritualidad se interpreta de modo súper fragmentado y personal. El mensaje aquí no es invéntate tu propia verdad individual, sino más bien pégate a esta continuidad histórica que es firme. Piénsenlo así.
Hoy en día nos bombardean con miles de atajos, filosofías nuevas, modas o corrientes esotéricas que te prometen iluminación rápida, pero que casi siempre terminan siendo un laberinto que solo te agota. En la mayoría de las corrientes, el líder simplemente te dice, mira, por allá es el camino. Pero lo que el cristianismo propone es algo radicalmente distinto. El líder no te muestra la ruta, él es la carretera misma. Es una estructura original y segura. Esto significa que si tratamos de estudiar y vivir la fe solo desde nuestro pequeño enfoque moderno individual, es como si estuviéramos dando vueltas en círculos. La verdadera estabilidad se encuentra al regresar a esa estructura histórica y comunitaria que ya está más que probada. Entonces, ante todo este pánico y agitación existencial del que venimos hablando, el gran antídoto es cambiar la perspectiva por completo. No es una promesa vacía de que todos tus problemas en la tierra se van a arreglar por arte de magia. Más bien, la fuente revela que la paz real llega cuando entendemos algo mucho más grande. Que esta vida terrenal es temporal. Es, en esencia, como un hotel de paso. La verdadera cura contra la ansiedad es tener la certeza absoluta de que ya hay un destino final seguro, una casa permanente que se está preparando. Tener esa esperanza sólida te cambia el enfoque y hace que todo el estrés de nuestro presente se vea muy diferente. Pero, y esto es clave, la cosa no se queda en ¡ay, qué bonito! Me siento en paz internamente. Para nada. Inmediatamente se hace una transición hacia la acción, hacia la comunidad. Si miramos los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos a esta iglesia primitiva creciendo a un ritmo loquísimo. Pero empezaron los problemas de logística, quejas administrativas reales porque algunas viudas estaban siendo desatendidas. Y este es el momento histórico exacto donde vemos la transición de tener solo una autoridad apostólica a formar un liderazgo eclesiástico altamente organizado que supiera delegar. En vez de dejar que todo fuera un caos de esfuerzos individuales, crearon una respuesta oficial y estructurada para proteger a todo el grupo. Y la decisión que tomaron fue brillante. Eligieron a 7 hombres. 7 personas de muy buena reputación, llenos de sabiduría, para que fueran los primeros diáconos. Y a ver, esto iba mucho más allá de ver quién repartía la comida. Este orden institucional recién creado fue el mecanismo exacto que le permitió a la iglesia primitiva sobrevivir y expandirse. Al crear esta nueva capa de autoridad y servicio, se aseguraron de mantener intacta la continuidad histórica. Evitaron el desastre total que hubiera sido tener esfuerzos desorganizados y aislados. Así se cimentó una verdadera red de mando y cuidado en comunidad que sostuvo todo el mensaje original. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo este rollo histórico con nosotros hoy? Pues es el antídoto perfecto contra la apatía. El texto habla de los creyentes como un sacerdocio real. Eso suena súper digno, claro, pero también trae una responsabilidad gigante compartida. El mensaje no podría ser más directo. Hay que evitar a toda costa la pasividad de quedarse con los brazos cruzados esperando a que las autoridades hagan todo el trabajo. Siguiendo este modelo de comunidad activa, nos llaman a dar un paso al frente y asumir un rol de servicio ahí cerquita, en nuestro entorno. Y un dato vital, el servicio práctico, y sobre todo ese que se hace tras bambalinas, escondidito y sin buscar aplausos, es literalmente la mejor medicina para curar el egoísmo. Llegados a este punto, la gran pregunta es, ¿cómo pasamos toda esta inmensa historia y teología a la práctica? Nuestro desglose lo resume en 3 pasos súper concretos y accionables para el día a día. Número 1. Vivir la liturgia con esperanza real, viéndola como una probadita de ese destino eterno. Número 2. Usar nuestras palabras como un ancla poderosa. Decir en voz alta, literalmente vocalizar, no se turbe mi corazón. Suena simple, pero funciona como una vacuna mental rapidísima cuando ataca el pánico. Y número 3, y este es fantástico, hacer un acto práctico de servicio de manera totalmente anónima. Así honramos esa brillante tradición organizativa de los primeros servidores de la historia de los que hablábamos. Ya para cerrar este análisis, todo lo que hemos recorrido nos deja con una reflexión inevitable. Pasamos del terror histórico de aquella cena a una estructuración comunitaria brillante. Hay un diseño muy claro para vencer la ansiedad, apoyarse en una verdad histórica y servir a los demás. Así que la pregunta que nos tiene que quedar resonando es esta.
Frente a la incertidumbre de todos los días, ¿estamos caminando realmente por esa ruta histórica respaldada por una cadena continua de autoridad o corremos el riesgo de agotarnos dando vueltas por los atajos individualistas de la ansiedad moderna? Es una perspectiva fuertísima para reevaluar en dónde estamos poniendo nuestra confianza y nuestra energía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo análisis.